Una oración fue contestada. And there was an answer that was actually a prayer that was answered. Samuel está aquí con nosotros. Sam is here with us. Amen. Hace unos minutos se oró por ti, Samuel, Just a few minutes ago, we prayed for you, Sam. y el Señor te ha traído. And the Lord has brought you here. Amén. Amen. A continuación tendremos el himno 96. In continuation, we have hymn number 96. Sublime gracia. Sublime gracia del Señor, que aún eres salvo. Fuiste más perdido y él me halló. Gracias, Señor, tener en Cristo virtud. Una precious that grace appear, the early flowers transformó. Amén. Pueden sentarse, mis You may queridos. be seated, dear brethren. Ahora a continuación And now in continuation, pongamos nuestro oído, nuestra atención let us place our attention para el mensaje de esta mañana, for the message of this morning, que tiene como título which is titled, Honra precede la humildad. Before Honor is Humility. Y este tema es traído por nuestro hermano, And this message is brought by our brethren, nuestro hermano anciano de by iglesia, our elder of this church, David Moreno. Brother David Moreno. Damos el tiempo a él. And I will give him the time. Good morning, brethren. Happy Sabbath. Buenos días, hermanos, y feliz sábado. Amen. Amen. We opened the service by reading Proverbs 15, Abrimos el servicio con leyendo el versículo de Proverbios 16 and we read verses 32 and 33. y leímos los versículos 32 y 33. I want to read 33 again. Quisiera leer el 33 una vez más. It says very simply, Y dice muy sencillamente, the fear of the Lord is the instruction of wisdom, and before honor is humility. el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría y a la honra precede la humildad.
In a world where everyone is concerned about themselves, I would say most everyone, En nuestro mundo, casi la mayoría estamos solamente preocupados por nosotros mismos. it's wonderful to read these ancient words Y es maravilloso poder leer esas palabras antiguas by a man who was honored by giving the title the wisest man to ever have lived. por medio de un hombre cual título se le dio que en una vez era el más sabio del mundo. By King Solomon. Era el rey Salomón. Does anybody here like to be honored? ¿Alguien aquí quisiera ser honrado? Anybody like to be talked about or said that you did a good job or ¿Hay alguien aquí que les gusta que hablen bien de ustedes? I think most of us kind of enjoy that in our Yo hearts. creo que la mayoría de nuestros corazones a nosotros nos gusta. But how much honor are we supposed to receive in this world? Pero ¿cuánta honra supuestamente deberíamos de recibir en este mundo? If we expect to be honored, brother, Si nosotros esperamos ser honrados, then we are not humble. entonces nosotros no somos humildes. And the wisest man to have ever lived said, before honor, Y el hombre there's más humility. sabio del mundo que una vez vivió dice que antes de la honra precede la humildad. So therefore, humility is supposed to come first prior to receiving honor. Entonces podemos ver que la humildad debería de venir primero antes de la honra. We see Jesus say almost the same thing in Luke 14. También podemos ver Jesús decir la misma cosa en el libro de Lucas 14. 14, Verse 11. en versículo 11. Very clearly he says, Muy claramente aquí él dice, for whosoever exalteth himself shall be abased, and he that humbleth himself shall be exalted. 11 what? 14, 11. 14, 11. Okay. 14, 11. Oh, 14, 11, okay. Perdón, okay. Era 14, no, it's because I have the Spanish English Bible, so I just read it. I'm trying, yeah. 14, Thank you. okay. En el libro de Lucas 14, versículo 11, dice, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Amen. Okay, Sister Araceli, since you're ready, you want to read? Matthew 20. Vamos a encontrar también el versículo de Mateo 20. Matthew 20, verses 26 through 28. Mateo 20, versículos 26 al 28. In English, loud and clear. Matthew 20:26. Yet it shall not be so among you, but whoever desires to become great among you, let him be your servant. Till 28. And whoever desires to be first among you, let him be your slave. Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve, and to give his life a ransom for many. Amen. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servido, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amen. So whoever wants to be great among you, Entonces, el cualquiera que quiera ser honrado entre nosotros, in the scriptures translate it either to as a servant or as a slave. las escrituras lo interpretan como un serviente, ¿Siervo? o un siervo o un esclavo. Who here wants to be a slave? ¿Quién aquí quiere ser un esclavo? Not many people are quick to raise their hand for No that, hay right? mucha gente que fue rápido en levantar la mano. Who here wants to go to heaven? ¿Y quién aquí quiere ir al cielo? A los Everybody. celestiales, todos. The hands should match the title. Las manos deberían de combinar con el título, As a servant, como un siervo, even to the point of being called a slave. hasta el punto de venir ser llamados esclavos. Now, in reality, the word is translated as a servant, Ahora en realidad la palabra es traducido en siervo, meaning that you're willingly and voluntarily willing to serve others. siendo que uno de todo corazón está dispuesto a servir a otros con todo su corazón. But this cannot happen, brethren, Pero eso no puede pasar unless we are humble at heart. sino nosotros sí no somos humillados en el corazón. So why humility? Why is it Entonces, important? ¿por qué es que la humildad es importante? Because humility makes
the message that we give in our lives Porque la humildad hace que el mensaje que nosotros demos de nuestra vida, believable, honest, que sea algo de creencia y también honestos, real, que sea de verdad, and even we could say down to earth. y también que sea como sencillo. Yeah. I don't know the term in Spanish, but down to earth is something that Jesus himself did. Es okay. Una persona, el dicho está en inglés, down to earth, es decir, una persona muy sencilla. Común y corriente. Común y corriente. Gracias, hermana Sandy. Sí. Okay. Yeah. And so I used Google to help out a little bit, and it translated con los pies en la tierra, so with the feet in the earth. No, como dijo la hermana Sandy, es mejor común y corriente. Okay, but the term I want to use down to earth, applies to what Jesus did for us. Bueno, el término de se aplica a como Jesús fue con nosotros. That although Jesus deserves the greatest honor or glory of everyone Que and aunque the entire universe, Él se merece de todo el universo toda la gloria y la honra. he came down to earth Él vino abajo aquí a la tierra, for you and for me. para ti y para mí. He showed in his character the greatest humility. Él enseñó en su carácter la más humildad o humillez, vamos a decir. And that humility we are to mimic and copy in our daily Y lives. esa humildad nosotros deberíamos de copiar en nuestra vida cotidiana. So regardless of someone's elevated position, Entonces, no independientemente de una posición elevada de las personas, no matter how many list of degrees that an individual may have, independientemente de cuántas licenciaturas que una persona pueda tener, or the endless amount of, we could say, achievements in their life, o la cantidad de achievements, éxitos, la cantidad de éxitos que uno pueda tener, or even how big their bank account o is, también qué tan grande es su cuenta de banco, one must remain humble uno debería de permanecer humilde and acknowledge God for all of their y victories in life. poner a Dios primero y darle gracias a Él por todo el éxito de su vida. So we need to disregard any idea that we deserve special recognition. Entonces tenemos que deshacernos toda la idea de que nosotros nos merecemos cualquier reconocimiento. Regardless of what we have done in this world. No importa lo que hemos hecho, qué gran cosa hemos hecho en este mundo, Because in reality, who do we do things for? porque en realidad, ¿para qué o para quién hacemos las cosas? If we did it for God, Si de veras lo hicimos para Dios, He has an infinite number of ways that He can reward you Él personally. tiene una manera infinita en maneras de cómo te puede recompensar a ti mismo. But if what you did was in reality for man or for yourself, Pero si en realidad un acto de bondad, si uno lo hizo por uno mismo o por reconocimiento, then no wonder you're seeking glory for yourself. entonces entonces se nota que obviamente uno está tratando de honrarse y glorificarse. But the difference is so subtle, brethren. Pero la diferencia es algo muy sutil, So little that sometimes we don't even recognize. algo muy chiquito que a veces ni lo reconocemos. For example, we're going to be giving appreciation next week for all the birthdays of April and May. Por ejemplo, la próxima semana vamos a tener un día de gracias para todos los que han cumplido año. But when we do this, brethren, Pero cuando hagamos esto, hermanos, we must do it in a simple, sincere lo manner, deberíamos hacer en una manera sincera y sencilla, always giving honor to God. siempre dándole primeramente la honra a Dios, Because those that are being appreciated for their birthdays, porque ellos que están siendo apreciados por sus cumpleaños, then it could go to their heads. entonces tal vez se pueden ellos mismos engrandecer. And we can be instruments of making an individual no longer humble. Y nosotros podemos acertar un instrumento en quitar o tal vez, bajar la humildad de alguien. Amen. So if you ever find yourself doing something for God, Entonces, si uno alguna vez se encuentra haciendo algo para Dios, even if it's
if it's obeying God's commandments, aunque seas algo tanto como obedecer los mandamientos, even if it's appreciating God for someone's birthday, o apreciando, darle gracias a Dios por el cumpleaños de alguien, but if you ever do anything and then afterwards Pero- you are somehow looking for recognition, pero como dije, si alguien lo está haciendo, pero después de esto alguien está buscando un tipo de recompensa o reconocimiento or any kind of attention o algo de atención from anyone else, de cualquier otra persona, including yourself, incluyendo a uno mismo, even if you just look in the mirror and say, well, look what I did, aunque tal vez si uno se puede ver en el espejo y decir, bueno, mira lo que yo he hecho. then you have a problem with pride. Entonces uno tiene el problema con el orgullo. You may have the desire Alguien tal vez tiene el deseo to manipulate or manufacture praise for yourself, de manipular engrandecimiento para sí mismo, even if it is under the disguise aunque sea bajo el disfrace o el disfraz of humility, de la humildad, even if it's under the disguise of obedience to God. aunque sea también bajo el disfrace de la obediencia a Dios. Like I could give this sermon right now, Por ejemplo, yo puedo dar este sermón ahorita, este mensaje, and then afterwards I ask everybody, hey, what did you think? Wasn't y it great? después yo le puedo preguntar a todos, ¿qué pensaste del mensaje? There goes all humility. Entonces ahí se va toda mi humildad. And we know, therefore, then God was not in that act Y of entonces service. ahí sabemos que Dios no estaba presente en este acto de servicio. When one has a relationship with God, an intimate relationship with Him, Cuando uno tiene una íntima relación con Dios, humility precedes honor. la humildad se presenta antes Precede, que precede la honra, Before riches, antes de riquezas and even before eternal life itself. y también antes de la vida eterna misma. Humility is a prerequisite for receiving La humildad es un prerequisito para recibir all the blessings that God can give us. todas las bendiciones que Dios nos puede dar. The kind that will prepare and equip us for His service, El tipo que nos va a preparar para su servicio, both now and in the heavenly kingdom to come. que es ahorita y también en el reino de los celestiales que viene. If we are not humble, then Si no somos entonces humildes, we will not submit or surrender our wills to God. no vamos a someter ni dar nuestra voluntad hacia Dios. I recently just read this quote online, Recientemente yo leí una frase online and it says, "We repent enough to be forgiven, y dice, nosotros nos arrepentimos tanto para ser perdonados, but do we surrender enough to be changed?" pero Arrendimos. nos arrendimos lo Suficientemente. suficiente para ser cambiados. Who here wants to be forgiven? ¿Quién aquí quiere ser perdonado? Everyone. Todos. But who here wants to really change? Pero ¿quién aquí de veras quiere tomar un cambio? Think about that. Pensemos en esto. We want to be forgiven, Queremos ser perdonados, but we don't want to be really changed and turn away pero no de veras queremos ser cambiados y voltear from the behavior del comportamiento we want to be forgiven of. de cual queremos ser perdonados. This is incredible. Y esto es algo increíble. We want forgiveness, but we want to continue doing the things that we need forgiveness of. Queremos el perdón, pero también queremos continuar haciendo las cosas por pedimos perdón. What are we thinking? Y entonces, ¿qué de veras estamos pensando? If we want forgiveness, Si de veras queremos el perdón, we also must want change in our life. también deberíamos de querer cambio en nuestras vidas. As sinners that we are, Así como pecadores que somos or that we were, o que éramos, and we are sorry about the consequences that our sin brings, usualmente somos, nos sentimos culpables por los pecados que hemos hecho, but not as sorry about the sin itself. pero no tan culpables por el pecado a sí mismo, And many times we just justify y ourselves muchas veces nomás nos justificamos. and why we committed such and such sin. Porque es que cometimos tal y tal pecado. And then we rationalize with ourselves that why we can continue in it. Y luego empezamos a tomar
razones de por qué deberíamos de continuar así. And we get to the point where we don't even think of it as sin anymore. Y llegamos hasta el punto que ni lo pensamos que es pecado. And when we self-justify Y ourselves, entonces cuando nos justificamos aún a sí mismo, we are no longer humble, entonces ya no somos humildes, but rather we are prideful. pero si no somos orgullosos. This is what we can call an emotional or an intellectual repentance. Eso es lo que podemos llamar un arrepentimiento intelectual o emocional. But this is not biblical repentance. Pero esto no es el arrepentimiento bíblico. This is not biblical humility. Esto no es humillación bíblica. Because biblical humility is not possible apart from the work of the Holy Spirit in our Porque lives. la humillación bíblica no es, it's not what? No, it's not possible No es without the work of the Holy posible, Spirit. sí, no es posible sin el trabajo del Espíritu Santo. We cannot be humble unless we have a heart that is surrendered to Jesus. Nosotros no podemos ser humildes si no tenemos un corazón que se Rendimos. pueda orientar a Jesús. Then it will be capable of feeling and thinking as it should. Entonces vamos a pensar y sentir como deberíamos. And living against the attitudes we are naturally prone to follow. Y viviendo contra las actitudes que según la sociedad tenemos que seguir. Real humility, brethren, La verdadera humillación, hermanos, requires surrender. se requiere rindarse. Let us read Ezekiel 36:26. Vamos a voltear al libro de Ezequiel, perdón, Ezequiel, Verse 36, chapter 36, verse 26. It says, capítulo 36, versículo 26. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you a heart of flesh. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Amen. Humility must be considered La humildad debería de ser algo considerado. as a continual state of being. Considerado como un estado continuamente. Un estado de ser continuamente. After the transformation occurs in your heart, Después la transformación ocurre en el corazón. if honor takes place without humility, Si el honrar o la honra se toma parte antes de la humildad, pride will certainly come in. entonces seguramente el orgullo va a entrar. And pride will cause us to think we deserve to be elevated. Y el orgullo nos va a hacer pensar que nos merecemos ser elevados. And before we know it, Y antes de reconocerlo, it will continue to push us further and further away nos from va a Jesus. continuar a empujar más y más lejos de Jesús. And further into our sin. Y más lejos dentro de nuestro pecado. Let's see an example of humility. Vamos a ver un ejemplo de humildad. This is an example of humility that we don't normally think of. Es un ejemplo de humildad que usualmente nunca pensamos. Usually when we think of humility, we think of Jesus, John the Baptist. Usualmente cuando hablamos de la humildad pensamos de Jesús o Juan el Bautista. But I want to speak about Gideon. Pero me quisiera hablar sobre Gedeón. In the book of Judges, chapter 6, En el libro de Jueces, capítulo 6, verse 15. vamos a leer el versículo 15. And it says, And he said unto him, O my Lord, wherewith shall I save Israel? Behold, my family is poor in Manasseh, and I am the least in my father's house. Dice Jueces 6:15. Oh, it's over here. This is not opening for me. Yeah, it's stuck. Si alguien no tiene en español, Yeah, las páginas están pegadas. there we go. Okay. Thank you. Five, okay. Yeah. 15. Oh, 15, okay. Amen. Amen. So here we see, thank you. We see that at first it looks almost like an excuse. Aquí vemos que casi ya mero se mira como una excusa. That Gideon doesn't want to go and follow God's calling. Que Gedeón no quiere ir y buscar, no quiere Seguir el el llamado. de Dios. That he's giving excuses. Como que él está dando excusas.
But in fact, what we see later Pero de hecho lo que de veras vemos después is that he's actually really distrusting of himself. es que él de veras no está seguro en sí mismo. He'd rather get further evidence from God Él procura recibir más evidencia de Dios, that God is with him que Dios está con él, instead of just trusting himself. en vez de confiar en sí mismo. And then, correct, yeah. Instead of trusting himself, he wanted more evidence from God, so he knew God was with him. Y en vez de confiarse en sí mismo, él necesitaba prueba que Dios estaba con él. Now, I want to share with you, I actually want to recommend you read the book of Patriarchs and Prophets, where it gives all the details of Y Gideon. les recomiendo que se lean en Profetas y Patriarcas el capítulo de Gedeón, ahí puede hablar más de su historia. And also in the book Judges 6 and Y 7, también en el libro de Jueces 6, capítulos 6 y 7, that has all the little details. que But I want to tiene go todos through quite a bit. los detalles. So in Patriarch and Prophet, it's read, I'll read it in English first and then we'll have it read in Spanish. It says, Gideon was the son of Joash of the tribe of Manasseh. The division to which his family belonged held no leading position, but the household of Joash was distinguished for courage and integrity. To Gideon came the divine call to deliver his people. He was engaged at the time in threshing wheat. As Gideon labored in secrecy and silence, he sadly pondered upon the condition of Israel and considered how the oppressor's yoke might be broken off of his people. Dice, Gedeón era hijo de Joás, de la tribu de Manasés. La división a la que pertenecía su familia no ocupaba una posición de liderazgo, pero la casa de Joás se distinguía por su valor e integridad. A Gedeón le llegó el llamado divino para liberar a su pueblo. En ese momento se dedicaba a trillar trigo. Mientras Gedeón trabajaba en secreto y silencio, reflexionó con tristeza sobre la condición de Israel y consideró cómo romper el yugo del opresor sobre su pueblo. Amen. So Gideon actually cared about what was going on with his people. Entonces a Gedeón de veras le importaba lo que estaba pasando con su gente. And he was contemplating how something can change. Y él estaba contemplando en cómo es que algo puede cambiar. And God came and called him. Y Dios vino y le hizo un llamado. Now, after he was called, Y después de que fue llamado, in Judges chapter 6, en Jueces capítulo 6, we see from verse 17 to 24 vemos de los versículos 17 al 24 that because of his humility que porque su humildad in receiving that call from en God, recibir ese llamado de Dios, it led him to sacrifice an offering to the Lord immediately. eso lo guió a de inmediatamente a hacer un sacrificio a Dios. Now, remember when people were poor back then, Y recuerden que cuando la gente en esos tiempos era pobre, they had to give up a young kid or a young goat. ellos tenían que dar una cabra pequeña. And this was not easy for a family. Y eso no era algo fácil para las It was something that familias, was expensive. porque esto era algo que costaba dinero, o costoso. And therefore, it was a real sacrifice before Y God. entonces era de veras un sacrificio de verdad hacia Dios. So after this sacrifice to the Entonces, Lord, después de este sacrificio hacia el Señor, Gideon was commanded Gedeón fue comandado to destroy the altar of the false gods de destruir el altar de los dioses falsos and to erect an altar for Jehovah y construir un altar para Jehová over the same rock in which he was gave that offering to the Lord, sobre la misma roca donde fue dada esa ofrenda a Dios. and to be present as sacrifice for the Lord directly. Y estar ahí presente para Dios directamente. And the testimony say, in this manner, En los testimonios dice que en esta manera Gideon was to declare war upon idolatry. Gedeón tenía que declarar guerra contra la idolatría. Before going out to battle against the enemies of his people. Entonces, antes de ir hacia la batalla contra para la gente, contra su propia gente, Enemigos contra. oye, ajá. De salir contra. Perdón, de salir contra los enemigos de su pueblo.
It's almost as if he had to make sure that his people or his tribe did away with all idolatry before going out to battle. Es decir, que Gedeón tenía que darse a entender o tenía que ver que su gente, su propia gente, su pueblo tenía que deshacerse de toda idolatría antes de salir y ayudar. Many times we feel that we could serve the Lord while still yet remaining in our sin. Muchas veces pensamos que podemos todavía servirle al Señor mientras mantener nuestros pecados. This many times is an error, brother. Y esto en muchas veces es un error. If we continue in our open sin Si continuamos en nuestros pecados abiertos and we want to go out and serve the y Lord, queremos salir y servirle a Dios, all we're doing is building up our own pride. lo único que estamos haciendo es construyendo nuestro propio orgullo. We haven't humbled ourselves before the Lord and surrendered our lives to Him. No nos hemos humillado delante de Dios y darle y rendirnos a Él. So therefore, moving forward in the book of Judges, Y chapter 6, entonces, moviéndose adelante en el capítulo 6 de Jueces, reading another paragraph from Patriarchs and Prophets, y leyendo el párrafo de Patriarcas y Profetas, it says that Gideon dared not place himself at the head of the army without still further evidence that God had called him to his work, and that he would be with him. He prayed, "If thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said, behold, I will put a fleece of wool on the floor, and if the dew be on the fleece only, and it be dry around upon the earth besides, then shall I know that thou wilt save Israel by mine hand, as thou hast said. In the morning the fleece was wet, while the ground was dry. But now as doubt arose, since wool naturally absorbs moisture when there is any in the air, the test might not be decisive. Hence he asked that the sign be reversed, pleading that his extreme caution might not displease the Lord. His request was granted." Gedeón no se atrevió a ponerse a la cabeza del ejército sin más pruebas de que Dios lo había llamado a su obra y que estaría con él. Él oró: "Si salvas a Israel con mi mano, como has dicho, he aquí pondré un vellón de lana en la tierra. Y si el rocío cae solo sobre el velo y queda seco sobre toda la tierra, entonces sabré que salvarás a Israel por mi mano, como has dicho. Por la mañana el vellón estaba mojado, mientras que el suelo estaba seco. Pero ahora surgió una duda, ya que la lana absorbe naturalmente la humedad. Cuando la hay en el aire, la prueba podría no ser decisiva. Pero por eso pidió que se invirtiera el signo, alejando que su extrema precaución no desagradaría al Señor. Su petición fue concedida. Amen. So this test, Este texto, I used to believe that Gideon was doubting God's power. yo antes pensaba que Gedeón estaba dudando el poder de Dios. But now I understand that it was actually an act of humility, Pero ahora entiendo que esto era un hecho de humildad. an act of not trusting in himself, El acto de no confiar en sí mismo, but rather of learning to trust God. pero sino aprender a confiar en Dios. Do we sometimes trust ourselves far more than we should? A veces nosotros nos pensamos confiarnos a nosotros mismos más que a Jesús. When we have a Dios. decision to make, Cuando tenemos que hacer una decisión, do we first make the decision in our mind hacemos primeramente la decisión en nuestra mente of what we want to do, de qué es lo que queremos hacer, and then we go ask God what we should do? y luego después le preguntamos a Dios qué deberíamos de hacer. Instead of coming to the Lord first, En vez de venir al Señor primero, asking Him through prayer, preguntándole a Él por medio de oración, through fasting, por ayuno, and then waiting patiently for His answer. y luego esperando pacientemente por su respuesta. But first, we trust ourselves, we make the decision, Pero primero nos confiamos en nosotros mismos, we make a decision hacemos una decisión that we want, que nosotros sabemos, and then we pray to God that it turns out the way we y want. luego le oramos a Dios para que esa decisión pueda hacerse a cabo como nosotros lo queremos. Is that really humility, brethren? ¿Y eso de veras es humildad, hermanos? Or is that just praying, hoping God will agree with us? ¿O es oración esperando que Dios pueda estar de acuerdo con nosotros? Now, moving forward in chapter 7 of the book of Judges, Y ahora más adelante en el capítulo 7 de Jueces,
we see now that the soldiers are going to be tested. Vemos también que los soldados mismos van a ser aprobados. Can you imagine someone in the military that come before this type of test? Uno se puede imaginar que en el ejército viene por una prueba, As the men were going to war, así como los hombres mientras estaban marchando hacia la guerra. the word of the Lord came to Gideon. La palabra del Señor vino a Gedeón And it said that the people are too many for me to give the Midianites into their hands. Verse 2. y dice que el pueblo que está contigo es mucho para que yo entregue a los midianitas en su mano. Lest Israel vaunt themselves against me, No sea que se alabe Israel contra mí, saying, mine own hand have saved me. diciendo mi mano me ha salvado. Can you imagine this? ¿Uno se puede imaginar esto? They had only a certain amount of warriors, Ellos of nomás soldiers, we'll say. tenían una cantidad de soldados And they're going to war. y ellos están yendo hacia guerra. And they were going probably pretty, maybe confident in themselves. Y me imagino que ellos están pues marchando un poco En confianza. un poco en confianza de sí mismos. Maybe they were trusting in their weapons A or lo in their mejor chariots. estaban confiando en sus carretas o en sus armas, But the Lord said, hold up. pero el Señor les para y dice, espéreme, The hearts of these men are not right. los corazones de estos hombres no están bien. We need to put them to the test. Necesitamos que ponerlos a una prueba. Let's see, I'm going to read this part, and then you can read it. It says, so whosoever is fearful and afraid, let him return and depart early from Gilead. Those who are unwilling to face danger and hardships, or whose worldly interests would draw their hearts from the work of God, would add no strength to the armies of Israel. Their presence would prove only a cause of weakness. Ahora pues, ve y proclama a oídos del pueblo, diciendo cualquiera que tema y se estremezca, que regrese y se vaya temprano del monte de Galaad. Aquellos que no estaban dispuestos a enfrentar peligros y dificultades o cuyos intereses mundanos apartarían sus corazones de la obra de Dios, no agregaron fuerzas a los ejércitos de Israel. Su presencia resultará solo una causa de debilidad. Amen. So the army of Israel is now tested. Y entonces vemos que el ejército de Israel fue probada. And from reading these scriptures, Y por leyendo las escrituras, we see that there was about 32,000 in the soldiers of Israel. vemos que hay como unos 32,000 soldados en el ejército de Israel. Now Israel could take credit for the victory because they ahora, had 32,000. Israel podría tomarse la victoria porque tienen 32,000 soldados, But God saw the hearts of the men, pero Dios vio el corazón de los hombres and He gave this test. y les dio una prueba. If anybody is afraid, Si una persona que tenga miedo, go back to this mountain. regresen a su montaña. How many left? ¿Cuántos se fueron? Out of 32,000, how many were left over? De 32,000 soldados, ¿cuántos quedaron? Only 10,000. Solamente 10,000. That's almost 2/3 of the entire army gone. Eso es More than 2/3. más de más de 2/3 del ejército entero. There's only left with 10,000. Entonces, más quedaron con 10,000. It says here in the Spirit of Prophecy, Gideon was filled with astonishment that the declaration that his army was too large. But the Lord saw the pride and unbelief existing in the hearts of his people. Aroused by the stirring appeals of Gideon, they had readily enlisted. But many were filled with fear when they saw the multitudes of the Midianites. Yet had Israel triumphed, those very ones would have taken the glory to themselves instead of ascribing victory to God. Dice, Gedeón se llenó de asombro ante la declaración de que su ejército era demasiado grande, pero el Señor vio el orgullo y la incredulidad que existían en los corazones de su pueblo. Despertados por los conmovedores llamamientos de Gedeón, se habían alistado rápidamente, pero muchos se llenaron de temor
al ver la multitud de los medianitas. Sin embargo, si Israel hubiera triunfado, esos mismos se hubieran atribuido a gloria a sí mismos en lugar de atribuir la victoria a Dios. Amen. You know, we say quite often that God knows the heart. A veces And it's true. hay un dicho que muchos hemos dicho que Dios conoce el corazón y eso es algo de verdad. And here we see the reason for the test had validity. Y aquí vemos que la razón por esas pruebas Pruebas. tenía Validad. validad. We see that most of them didn't want to fight. Porque vemos que la mayoría o muchísimos no querían pelear. They enlisted because of their emotions. Ellos se enlistaron por sus emociones. But they weren't really convicted of that war. Pero ellos de veras no fueron convictidos de esa guerra. They weren't really going to battle for the Lord. Ellos de veras no estaban marchando hacia batalla por el Señor. Now continuing in Patriarchs and Y Prophets. también vamos a continuar leyendo en Profetas y It Patriarcas. said, by the simplest means, character is often tested. Those who in time of peril were intent on supplying their own wants were not meant to be trusted in an emergency. The Lord has no place in his work for the indolent and self-indulgent. The men of his choice were the few who would not permit their own wants to delay them in the discharge of duty. We'll leave it there. We'll leave it there because I didn't bring that up yet. Ok. A menudo se pone la prueba el carácter por los medios más simples. Aquellos que en tiempos de peligro intentaban satisfacer sus propias necesidades no eran hombres en los que se podía confiar en una emergencia. El Señor no tiene lugar en su obra para los indolentes y los autoindulgentes. Los hombres elegidos por él fueron los pocos que no permitirían que sus propias necesidades los retrasaran en el cumplimiento de su deber. We'll have to back. Okay, let's back up a little bit. Ok, vamos a ir atrás un poco. After the 22,000 soldiers left because they were afraid, Después de que esos 22,000 soldados se fueron porque tenían miedo, 10,000 continued along the path. 10,000 continuaron hacia el camino. But yet, the Lord came to Gideon again, Pero el Señor vino a Gedeón una vez más and he said, there's, again, too many soldiers. y le dijo otra vez, hay muchos soldados. Let us put them to the test. Vamos a ponerlos en una prueba de nuevo. So when the 10,000 soldiers came to a small creek or river, Entonces cuando los 10,000 soldados vinieron a un río pequeño, they were all to take a break and take a drink, right? todos ellos se pararon a tomar como un descanso y And tomar agua. they were to drink water. Y ellos iban a tomar agua. Now, in the scripture it says that they were to lap water, like lapping is like a dog would lap En water, las right? escrituras decía que ellos deberían de tomar agua así tal como lo hace un perro. Now, there's two ways of lapping the water, though. Pero hay dos maneras de haciendo esto. Some men Hay algunos hombres went down on all fours and they went face first. se pusieron de rodillas y en sus manos con agachando la cabeza primero. And they went face first into the water to drink. Y ellos entraron al agua con la cara primero hacia tomar. Now, other men, Y a otros hombres, they bent down ellos se hincaron o se hicieron hacia abajo, agacharon. to drink water, but they still had one hand on their sword. Ellos se agacharon para tomar agua, pero teniendo una mano en su escudo And they would get the water. They would get the water with their hand and raise it up to their mouth. y agarraron agua con su otra mano y la pusieron hacia su boca. While at the same time still looking around in case Así, there was danger. a la misma vez, estaban vigilantes o que estaban alrededor por peligro. Who do you think passed that test? Entonces, ¿quién piensan ustedes que pasó esta prueba? Well, you probably know the story, but the Tal second vez group, saben la historia, pero obviamente el segundo grupo, those that lapped the water from their hand while still being vigilant, aquellos que tomaron el agua con su mano mientras a la misma vez siendo vigilantes, were only 300 men nomás fueron 300 hombres out of 10,000. de los 10,000. Now we continue with the Y testimony. ahora continuamos con lo que dicen los testimonios. The 300 chosen men not only possessed courage and self-control, but they were men of faith.
they had not defiled themselves with idolatry, God could direct them, and through them, He could work deliverance for Israel. Success does not depend upon numbers. God can deliver by few as well as by many. He is honored not so much by the great numbers as by the character of those who serve Him. Los 300 hombres elegidos no solo poseían valor y dominio propio, sino que eran hombres de fe. No se habían contaminado con idolatría. Dios podía dirigirlos y a través de ellos podría obrar la liberación para Israel. El éxito no depende de los números. Dios puede liberar tanto a unos pocos como a muchos. Lo honran no tanto las grandes multitudes como el carácter de quienes le sirven. Amen. Out of 32,000 De 32,000 soldiers, soldados, only 300 remained. solamente 300 permanecieron. That is actually less than 1%. Eso es menos de 1%. I think it's like 0.93. I looked it up. Creo before. que es .93 y algo. So less than Busquen una vez. 1% Entonces, menos de 1% of those that said they wanted to fight for de God aquellos que dijeron que querían pelear por Dios, were actually men of faith, ready and willing to serve ellos the Lord. eran hombres fieles y listos para servirle a Dios. Remember this next time. Y recuerden esto a la siguiente vez. You're worried about why our church is so small. Cuando uno pregunta que por qué nuestra iglesia es muy pequeña, Why do we have so few members? ¿por qué tenemos miembros pequeños? Why isn't the church full? ¿Por qué no es que nuestra iglesia está llena? Remember this, brother. Y recuerden algo, hermanos, That not that all of us here are like Gideon and his 300 soldiers, no que todos aquí somos como Gedeón y sus soldados, but that we remember that we are in God's hands. pero que nosotros recordemos que estamos en las manos de Dios. And if we humble ourselves daily Y si nosotros nos humillamos diariamente and surrender our hearts to the Lord, y rendimos nuestro corazón al Señor, He can and will use us for His honor and His Él glory. puede y nos va a usar para su honra y su gloria. Moving forward. Y ahora, mirando hacia adelante, Okay. Gideon deeply felt his own insufficiency. Gedeón podría de veras sentir su propia insuficiencia. Well, actually, already here. Yeah, I have a translation. I forgot. It's like Gideon felt his own insufficiency for the great work before him. The Lord does not always choose for his work men of the greatest talents, but He selects those whom He can best use. If they faithfully perform the duties of their humble position, cherishing a willingness to labor and to sacrifice for Him, He will in His own time entrust them with greater responsibilities. The Lord can use most effectively those who are most sensible in their own unworthiness and insufficiency. He will teach them to exercise the courage of faith. He will make them strong by uniting their weakness to His might, wise by connecting their ignorance to His wisdom. Gedeón sintió profundamente su propia insuficiencia para la gran obra que tenía por delante. El Señor no siempre elige para su obra a hombres de los mayores talentos, pero selecciona a aquellos a quienes puede utilizar mejor. Si cumplen fielmente los deberes de su humilde posición, albergando la voluntad de trabajar y sacrificarse por Él, Él a su debido tiempo les confiará mayores responsabilidades. Okay. El Señor puede utilizar más eficazmente a aquellos que son más sensibles de su propia indignidad e ineficiencia. Les enseñará a ejercitar el valor de la fe. Él los hará fuertes uniendo su debilidad a su poder, sabios conectando su ignorancia con su sabiduría. Amen. So if we want the Lord to use us, Entonces, si queremos que el Señor nos use,
We must be useful to him. Deberíamos nosotros ser útiles hacia Él o para Él. And how can we be useful to him? ¿Y cómo podemos ser útiles para Él? If we are simply humble servants. Sencillamente si somos unos soldados humildes, If we are willing to surrender to him. si estamos dispuestos a rendirnos a Él. When the soldiers are fighting in battle, Cuando el soldado está peleando en batalla, how many generals are there? ¿cuántos generales hay? Just one. Más uno. But what happens with the human heart? Pero ¿qué pasa con el corazón humano? We all want to be generals. Todos queremos ser generales. We want to be in a place that we think we deserve to be. Queremos estar en una posición que nosotros pensamos nos merecemos. But if we are willing Pero si estamos to dispuestos be humble at heart, de ser humildes de corazón, to be a simple soldier in the lines of the de Lord, ser un soldado sencillo en la línea del Señor, then he can use us. entonces Él nos puede usar. As he used the less than 1% of the soldiers willing to fight. Así como Él usó la cantidad que era solo 1% de soldados que habían con Gedeón. So what is the lesson of Gideon? ¿Y cuál es la lección de Gedeón? Before honor is humility. Antes de la honra hay humildad. We saw on several occasions that Gideon did not trust himself. Vemos en varias ocasiones que Gedeón no confió en sí mismo. And he turned to God to gain confidence. Y él volteó hacia Dios para ganar la confianza. He humbly gave an offering to the Lord. Él humildemente le dio una ofrenda al Señor. As soon as he realized he was speaking to God's messenger. Y en cuanto él se dio cuenta que estaba hablando con el mensajero de Dios. And he was given a small, simple task. Y él fue dado un trabajo pequeño y sencillo. Almost a test. Casi podemos decir una prueba. To destroy the idols around him. A destruir los ídolos que estaban alrededor de él. And he did that small task faithfully. Y él cumplió con ese trabajo fielmente. Then he was given a much greater task. Y entonces él después fue dado un trabajo aún más grande. Sometimes it's easy to see Gideon as someone who was afraid or even doubted the word of God. A veces podemos ver a Gedeón como alguien que era temoroso de Dios. And doubted the word of God. No, que era temeroso de Dios, pero que dudaba de la palabra de Dios. But he wanted to see more signs Y of él God. quería ver más señales de Dios. But I believe this was because he distrusted in Pero himself. yo creo que esto es porque él desconfiaba en sí mismo. And in that way, he is a person who we could say was very humble. Y en esa manera podemos decir que es una persona que es muy humilde. Even when the Lord's messenger appeared before him. Aunque el mensajero propio de Dios se apareció hacia él. Even after the war had ended. Y hasta después de que la guerra también ya había terminado. Because if you read the stories, Porque si uno lee las historias, those 300 faithful men of God esos 300 hombres que fueron fieles a Dios, defeated an army ellos se defendieron contra un ejército of 135,000 de soldiers. 135,000 soldados. That's how much God can use you. Así es como es que Dios nos puede usar. But even after this war had ended, Pero después de que esta guerra había terminado, he remained humble él permaneció humilde. when the Israelites tried to make him king Cuando afterwards. los israelitas intentaron de hacer a Gedeón un rey, Remember, during this time, Y si in the book of recuerdan, Judges, there was no king in Israel. durante este tiempo en el libro de Jueces podemos ver que en esta época no había rey entre los israelitas. And now we see in Judges chapter 8 Y luego vemos en Jueces capítulo 8 that Gideon turns down Que- the Israelites' request. que Gedeón dice o se niega al requisito de los israelitas. He reminds the Israelites Él les recuerda a los that israelitas they already have a que king, ellos ya tienen un rey and that the king is the Lord God that rules over them. y que este rey es el Señor Dios quien reina sobre ellos. So Gideon's response is a reminder to us Y entonces la respuesta de Gedeón es un recordamiento a nosotros that we should let no man rule over our que lives, no deberíamos de dejar ningún hombre reinar sobre nuestras vidas, including ourselves. incluyendo nosotros mismos. We are not the king of our lives.
nosotros no somos el rey de nuestras vidas. He's telling us that if we have Christ in our Nos lives, está diciendo que si tenemos a Cristo en nuestras vidas, then we have all that we need. entonces tenemos todo lo que necesitamos. And if we let God rule our lives, Y si dejamos que Dios reina sobre nuestras vidas, we will, at one point in time, will enjoy royalty. a un punto en tiempo vamos a poder disfrutar de la realidad, Because we are co-heirs together with Christ. porque nosotros somos, co-heirs. Somos heredadores con Jesús. Amen. Thank you. Humility is putting to death of yourself La humildad es poniendo la muerte hacia uno mismo and identifying yourself entirely with Christ. y identificándose uno completamente con Cristo Remembering what He has done for y you recordando lo que Él ha hecho por ti and how He has changed y you. cómo te ha cambiado. Let us read in Galatians chapter 20. Vamos a leer el libro de Gálatas, capítulo 2. Galatians chapter 2, verse 20. Thank you. Gálatas capítulo 2, versículo 20. It says, I am crucified with Christ. Nevertheless, I live, yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. En Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amen. We are to be united with Christ Hemos de estar unidos con Cristo and to be united with Christ's people. y estar unidos con la gente de Dios, de Cristo. And if we are crucified with him, Y si somos crucificados con Él, then we will have the capacity to be changed, entonces tendremos la capacidad para ser cambiados, along with all of us around us. así con todos a nuestro alrededor. Now this happens one day at a time, brother. Y esto pasa a través de día a día, One choice at a time. una decisión A la vez. a la vez. And with the promises of a new kingdom to come, Y con las promesas de un nuevo reino que viene, there will be a day where the Lord will honor us. va a haber un día que el Señor sí nos va a honrar. Only if we have demonstrated in this life Solamente si hemos demostrado en esta vida the humility and surrender that He la requires of humildad us. y el rendirnos que Él nos requiere. May the Lord help us, brethren, to Que remain el humble Señor nos ayude a permanecer humildes so that He can honor us in His time. para que Él nos pueda honrar en su So that tiempo. one day we can receive the highest honor that any one of us can receive. Así que para que un día podamos recibir la honra más alta que uno pueda recibir. That we find in Matthew chapter 25. Y eso encontramos en el libro de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Matthew 25:23. This is the greatest honor I believe that each and every one of us will hear if we remain faithful. Oh, Matthew 25, okay, this is 23, sorry. Matthew 25:23 says, His Lord said unto him, Well done, good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amen. May the Lord help us to be able to hear those words Que el Señor nos ayude a escuchar esas palabras directly from our Lord and Savior, Jesus Christ. directamente de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amen. Amén. Amen. Le damos gracias a Dios We give thanks to God por este bello mensaje. for this beautiful message. El Señor es un Dios fuerte y celoso. God is a very strong and powerful God. ¿Y qué quiere y qué requiere de nosotros? And what does He require of us? Obediencia.
obedience. Seamos humildes, pues, hermanos, Let us be humble then, dear brethren, para que podamos en su tiempo ser honrados. so that in his time we may be honored. Vamos a continuar con este servicio cantando el himno We 520. will continue this service by singing hymn number 588. Así que les invito a que se pongan de pie y And I cantemos invite you all to stand up. 520. Lord, we have come to the lake shore, looking neither for wealthy nor wise ones. You only asked me to follow humbly. Oh Lord, with your eyes you have searched me, and while smiling, have spoken my name. Now my boat's left on the shoreline behind me. By your side, I will seek other seas. You know so well my possessions. My boat carries no gold and no weapons. You will find there my nets and labor. Oh Lord, with your eyes you have searched me, and while smiling, have spoken my name. Now my boat's left on the shoreline behind me. By your side, I will seek other seas. You, in my hands full of caring, through my labors to give others rest, and constant love that keeps on loving. Oh Lord, with your eyes you have searched me, and while smiling, have spoken my name. Now my boat's left on the shoreline behind me. By your side, I will seek other seas. You who have fished other oceans, ever longed for my souls who are waiting, my loving friend, just as you call me. Oh Lord, with your eyes you have searched me, and while smiling, have spoken my name. Now my boat's left on the shoreline behind me. By your side, I will seek other seas. Amén. Amen. Vamos a postrarnos de rodillas Now we will kneel down, y vamos a ser dirigidos por nuestro hermano David. and we will be directed by Brother David. Dear loving and gracious Father which art in heaven, hallowed be thy name. We thank you, Lord, for the wonderful mercy and grace you continue to bestow upon us. We thank you, Lord, for your word that can transform our lives. We thank you, Lord, for the Holy Spirit that guides us each and every day. But above all, Lord, we thank you for the love of Jesus Christ that was shown to us on the cross of Calvary. Thank you, Lord, for the forgiveness that you offer to us, for the life of Jesus Christ, for his sacrifice, and for his resurrection.
that by those actions, we have hope of eternal life with Him, and seeing Him face to face, and hearing His voice, and singing hymns with Him, and to honor and glorify Him for all of eternity. Thank you, Lord, for that opportunity we have to be with Him forevermore. But we thank you, Lord, as well for the opportunity to be with Him today, to not wait for Him to return, but to understand that today is the day of our salvation, because tomorrow is not guaranteed. Help us all, Lord, to be humble each and every day and surrender our lives to Jesus Christ. Not because simply we have done so in the past, but to do so each and every day. And for those that have not fully surrendered their lives to Jesus, we ask now a special prayer upon them, a special blessing, Lord, that you fill them with your Holy Spirit, that they see their need and that they reach out to Jesus as He is waiting and willing to extend His hand to them. Bless everyone here present, Lord, and bless those that are listening online. Be especially with those that are not able to be here today. And we ask a special blessing upon the Thornton family, Lord. Please bless our dear brother J.D. and his son Nathan, and all the brethren that are mourning the loss of our beloved sister. Remain with us, Lord, on the Sabbath day. And we give you all the honor and glory that you deserve, Lord. In the name of Jesus Christ, we ask all these things. Amen. Amen. Nuevamente les invito a que nos pongamos de pie Once again, I invite you all to stand, y cantemos el himno 477. and we'll sing hymn number 340. Pues 477. Shalom, Chaverim, Shalom, Chaverim, Shalom, Shalom. Lehitraot, Lehitraot, Shalom, Shalom. Dear brother, Shalom, dear sister, Shalom, Shalom, Shalom. May God be with you, may God be with you. Shalom, Shalom. Goodbye, dear friends, goodbye, dear friends. Shalom, Shalom. Have peace, my friends, have peace, my friends. Shalom, Shalom. Till we meet again, till we meet again. Shalom, Shalom. The Lord's presence sure is mercies in here. Shalom, Shalom. Inclinamos nuestro rostro para recibir la bendición de este día. Let us bow our heads to receive the benediction for today. The Lord bless thee and keep thee. The Lord make His face to shine upon thee, and be gracious unto thee. The Lord lift up His countenance upon thee, and give thee peace. Amen. Amen. Nuestros hermanos diáconos señalaron la salida. Our deacon brethren will direct the exit Después de una oración en silencio. after a silent prayer. Amén. Amen.